¿Y si los secretos más poderosos para alcanzar la riqueza no fueran una estrategia moderna, sino principios escritos hace más de 3000 años? Esa es la fascinante propuesta de El hombre más rico que jamás existió, de Stephen K. Scott. En esta extraordinaria obra, el autor nos invita a descubrir que la verdadera prosperidad nace de la sabiduría, utilizando como guía las enseñanzas del rey Salomón, considerado por la historia como el hombre más sabio y uno de los más ricos que han existido. Lejos de ofrecer fórmulas para hacerse rico de la noche a la mañana, Scott revela principios universales que han resistido el paso del tiempo y que continúan siendo aplicables en el mundo de los negocios, las finanzas, el liderazgo y el desarrollo personal. Cada capítulo demuestra que las grandes fortunas no son producto de la suerte, sino el resultado de decisiones inteligentes, disciplina, integridad y aprendizaje constante. En este video, descubrirás los 10 conceptos más importantes de este extraordinario libro. Cada uno representa una pieza fundamental para desarrollar una mentalidad de abundancia, fortalecer tu carácter y construir una riqueza que no solo transforme tu cuenta bancaria, sino también tu vida, tus relaciones y el legado que dejarás a las futuras generaciones. Concepto número 1. La sabiduría es el activo más valioso. Stephen K. Scott construye todo el fundamento de El hombre más rico que jamás existió sobre una idea poderosa. La riqueza auténtica comienza mucho antes de acumular dinero. Inspirándose en la vida del rey Salomón, el autor demuestra que la sabiduría es el activo más importante que una persona puede poseer, porque es el origen de todas las demás riquezas. El dinero puede perderse, pero la sabiduría permite recuperarlo una y otra vez mediante decisiones acertadas. El libro explica que Salomón no pidió riquezas cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. En cambio, pidió sabiduría para gobernar correctamente. Como consecuencia, la riqueza llegó después de manera natural. Scott utiliza este episodio para enseñar que quienes buscan únicamente dinero suelen tomar decisiones impulsivas, mientras que quienes buscan sabiduría desarrollan la capacidad de crear riqueza de manera sostenible. La sabiduría, según el autor, no consiste simplemente en acumular información. Muchas personas poseen títulos universitarios o grandes conocimientos técnicos, pero fracasan financieramente porque no saben aplicar ese conocimiento en situaciones reales. La verdadera sabiduría implica comprender principios, evaluar consecuencias y actuar correctamente incluso cuando nadie está observando. Scott insiste en que cada experiencia de la vida puede convertirse en una fuente de aprendizaje. Los errores dejan de ser fracasos cuando producen conocimiento útil para el futuro. Las personas exitosas no desperdician sus experiencias, las analizan, aprenden de ellas y ajustan constantemente su forma de pensar. Otro aspecto central del libro es que la sabiduría exige humildad. Quien cree saberlo todo deja de aprender. En cambio, quienes mantienen una actitud de estudiante permanente continúan creciendo durante toda su vida. Esa mentalidad les permite adaptarse a nuevas circunstancias, descubrir oportunidades invisibles para otros y mantenerse competitivos en cualquier etapa. El autor también enfatiza que la lectura diaria constituye uno de los hábitos más rentables que una persona puede desarrollar. Cada libro incorpora décadas de experiencia condensadas en pocas horas de estudio. De esta manera, la adquisición constante de conocimiento acelera el crecimiento personal y financiero mucho más rápido que depender únicamente de la experiencia propia. Concepto número 2. Las decisiones determinan el destino. Uno de los mensajes más repetidos por Stephen K. Scott es que la calidad de una vida nunca supera la calidad de las decisiones que una persona toma diariamente. Inspirándose nuevamente en la sabiduría del rey Salomón, el autor sostiene que nuestro futuro no está definido por las circunstancias, sino por las elecciones que hacemos frente a esas circunstancias. Muchas personas atribuyen su situación financiera a la economía, la política, la suerte o el lugar donde nacieron. Sin embargo, Scott argumenta que, aunque esos factores influyen, el elemento verdaderamente decisivo es la forma en que cada individuo responde a ellos. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema y obtener resultados completamente distintos debido a las decisiones que toman.
El libro explica que las decisiones importantes rara vez aparecen de manera aislada. Son el resultado de cientos de pequeñas elecciones cotidianas. Ahorrar un poco cada mes, leer durante 30 minutos diarios, evitar deudas innecesarias o aprender una nueva habilidad parecen acciones insignificantes, pero acumuladas durante años producen diferencias extraordinarias. Scott destaca que Salomón desarrolló la capacidad de analizar cuidadosamente las consecuencias antes de actuar. Esa habilidad le permitió resolver conflictos complejos y administrar un reino con enorme prosperidad. El autor invita al lector a adoptar ese mismo enfoque antes de tomar cualquier decisión financiera, profesional o familiar. Otro principio importante consiste en evitar las decisiones impulsivas. Las emociones intensas, ya sean miedo, enojo o entusiasmo excesivo, suelen conducir a errores costosos. La sabiduría consiste en detenerse, reflexionar, reunir información y evaluar tanto los beneficios como los riesgos antes de comprometer recursos, tiempo o dinero. El autor también señala que muchas personas exitosas desarrollan sistemas para mejorar sus decisiones. Consultan mentores, estudian casos similares, analizan datos y aprenden continuamente. No dependen únicamente de la intuición. Comprenden que una buena decisión hoy puede transformar completamente su vida durante los próximos 20 años. En definitiva, el hombre más rico que jamás existió enseña que el destino financiero, profesional y personal no se construye mediante grandes acontecimientos aislados, sino mediante miles de decisiones inteligentes acumuladas con disciplina. Cada elección representa una inversión en el futuro, y cuanto mayor sea la sabiduría detrás de cada decisión, mayores serán las probabilidades de alcanzar una vida de abundancia. Concepto número 3. La disciplina vence al talento. Stephen K. Scott explica que una de las mayores diferencias entre quienes alcanzan una prosperidad extraordinaria y quienes permanecen estancados no reside en el talento, sino en la disciplina. Muchas personas poseen capacidades excepcionales, pero fracasan porque carecen de hábitos constantes. En cambio, individuos con habilidades promedio logran resultados extraordinarios gracias a su perseverancia diaria. El autor encuentra este principio reflejado en los Proverbios de Salomón, donde el trabajo diligente aparece repetidamente como una fuente de prosperidad. La riqueza rara vez llega como consecuencia de un golpe de suerte. Normalmente es el resultado de años de esfuerzo disciplinado, aprendizaje continuo y mejora constante. Scott explica que la disciplina significa actuar incluso cuando desaparece la motivación. La motivación es cambiante. Depende del estado de ánimo, las emociones o las circunstancias. La disciplina, por el contrario, permite continuar avanzando aun cuando el entusiasmo disminuye. Esa capacidad marca la diferencia entre quienes comienzan proyectos y quienes realmente los terminan. El libro también destaca que los hábitos diarios tienen un efecto acumulativo extraordinario. Leer algunos minutos cada día, ahorrar una pequeña cantidad regularmente, mejorar una habilidad profesional o realizar una llamada importante parecen acciones simples. Sin embargo, repetidas durante años, generan resultados que la mayoría considera imposibles. Otro aspecto importante consiste en comprender que la disciplina reduce la influencia de las emociones sobre las decisiones. Las personas disciplinadas mantienen sus compromisos incluso cuando enfrentan dificultades, retrasos o fracasos temporales. No permiten que un mal día destruya un plan construido durante meses o años. Scott insiste además en que el éxito financiero requiere disciplina en el manejo del dinero. Controlar gastos, evitar compras impulsivas, invertir regularmente y mantener objetivos claros exige autocontrol permanente. Sin disciplina financiera, incluso grandes ingresos pueden desaparecer rápidamente. Concepto número 4. La integridad genera prosperidad duradera. Stephen K. Scott explica que uno de los pilares fundamentales de El hombre más rico que jamás existió es la integridad. Basándose en los proverbios del rey Salomón, el autor sostiene que ninguna riqueza verdadera puede sostenerse durante mucho tiempo si está construida sobre el engaño, la corrupción o la falta de honestidad. La integridad no solo es un principio moral, sino también una estrategia práctica para construir una prosperidad estable y duradera.
El libro enseña que la confianza es uno de los activos más valiosos en cualquier relación personal o profesional. Un empresario, un inversionista o un líder que cumple su palabra genera una reputación sólida que abre puertas constantemente. En cambio, quien engaña para obtener ganancias rápidas puede obtener beneficios temporales, pero tarde o temprano perderá credibilidad, oportunidades y relaciones valiosas. Scott muestra que Salomón entendía que la reputación vale mucho más que cualquier ganancia inmediata. Una buena reputación tarda años en construirse, pero puede destruirse en cuestión de minutos. Por ello, el autor invita al lector a pensar siempre en las consecuencias de largo plazo antes de tomar decisiones que comprometan su ética o sus valores. La integridad también implica actuar correctamente cuando nadie está observando. El verdadero carácter no se demuestra únicamente en público, sino en las decisiones privadas que moldean la identidad de una persona. Quien desarrolla un carácter íntegro termina convirtiéndose en alguien confiable para clientes, socios, inversionistas y familiares, fortaleciendo todas las áreas de su vida. Otro aspecto importante que desarrolla Scott es que la honestidad genera tranquilidad. Las personas que viven ocultando mentiras desperdician energía intentando sostener apariencias. En cambio, quien vive con transparencia puede concentrar toda su atención en crear valor, innovar y hacer crecer sus proyectos. Esa paz interior se convierte en una ventaja competitiva que muchas veces pasa desapercibida. El autor también explica que la integridad fortalece el liderazgo. Los grandes líderes inspiran porque existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Esa coherencia despierta respeto y compromiso en quienes los rodean. Las personas prefieren seguir a alguien cuya conducta refleja sus principios antes que a alguien con grandes discursos pero pocas acciones consistentes. Concepto número 5. El aprendizaje nunca termina. Stephen K. Scott afirma que una de las mayores características de las personas verdaderamente exitosas es que nunca dejan de aprender. En El hombre más rico que jamás existió, explica que el rey Salomón dedicó gran parte de su vida a observar, estudiar y comprender el funcionamiento de las personas, la naturaleza y los negocios. Esa curiosidad permanente fue uno de los factores que hicieron posible su extraordinaria prosperidad. El autor señala que muchas personas creen que el aprendizaje termina al concluir la escuela o la universidad. Sin embargo, quienes alcanzan grandes resultados comprenden que la educación formal apenas representa el inicio del verdadero desarrollo personal. La vida cambia constantemente, los mercados evolucionan y las oportunidades aparecen para quienes están preparados para reconocerlas. Scott insiste en que cada libro contiene años o incluso décadas de experiencia condensadas en pocas horas de lectura. Esto significa que leer de manera constante permite aprender de los éxitos y fracasos de otras personas, sin tener que pagar personalmente el costo de esos errores. La lectura se convierte así en una de las inversiones con mayor retorno que cualquier persona puede realizar. El libro también destaca la importancia de aprender directamente de personas exitosas. Buscar mentores, escuchar conferencias, estudiar casos reales y rodearse de individuos con experiencia acelera significativamente el crecimiento personal. La humildad para aceptar consejos abre caminos que el orgullo suele cerrar. Otro principio desarrollado por Scott es que el conocimiento solo produce riqueza cuando se transforma en acción. Muchas personas consumen información todos los días, pero pocas modifican sus hábitos. La diferencia entre un lector común y una persona extraordinaria consiste en aplicar inmediatamente las enseñanzas que descubre y convertirlas en resultados concretos. El aprendizaje continuo también fortalece la capacidad de adaptación. Los cambios tecnológicos, económicos y sociales pueden representar amenazas para quienes permanecen estancados, pero se convierten en oportunidades para quienes mantienen una mentalidad abierta. Salomón comprendía que observar cuidadosamente el mundo permitía anticiparse a los acontecimientos y tomar mejores decisiones. En conclusión, El hombre más rico que jamás existió enseña que la educación no debe verse como un gasto, sino como la inversión más rentable que existe. Cada nuevo conocimiento incrementa el valor personal, mejora la capacidad para resolver problemas y amplía las posibilidades de generar riqueza. Quien convierte el aprendizaje en un hábito diario, desarrolla una ventaja competitiva que ninguna crisis económica puede eliminar.
Concepto número 6. El trabajo diligente produce abundancia. Uno de los principios más repetidos por Stephen K. Scott a lo largo de El hombre más rico que jamás existió es que la prosperidad rara vez aparece como resultado de la suerte. Inspirándose en numerosos proverbios de Salomón, el autor explica que el trabajo diligente constituye una ley universal que, tarde o temprano, produce abundancia. La diligencia significa trabajar con excelencia, constancia, responsabilidad y compromiso, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Scott diferencia claramente entre trabajar muchas horas y trabajar con propósito. La diligencia no consiste únicamente en esforzarse físicamente, sino en realizar actividades que generen verdadero valor. Una persona puede mantenerse ocupada todo el día y, sin embargo, avanzar muy poco hacia sus objetivos. El trabajo inteligente busca siempre producir resultados que acerquen al éxito. El autor señala que Salomón observaba atentamente la naturaleza para enseñar principios de productividad. Utilizaba ejemplos como el de la hormiga, que trabaja de manera organizada, constante y previsora. Esta enseñanza demuestra que la preparación y la disciplina diaria permiten enfrentar el futuro con mayor seguridad y aprovechar mejor las oportunidades. El libro también destaca que la excelencia crea oportunidades inesperadas. Cuando una persona realiza consistentemente un trabajo superior al promedio, comienza a destacar naturalmente entre los demás. Clientes, empleadores e inversionistas buscan colaborar con quienes ofrecen calidad, responsabilidad y resultados confiables. Scott explica además que la diligencia desarrolla habilidades. Cada tarea realizada con dedicación fortalece la experiencia, mejora el criterio y aumenta la capacidad para resolver problemas complejos. Con el tiempo, esa acumulación de experiencia convierte a una persona en un profesional altamente valioso y difícil de reemplazar. Scott explica además que la diligencia desarrolla habilidades. Cada tarea realizada con dedicación fortalece la experiencia, mejora el criterio y aumenta la capacidad para resolver problemas complejos. Con el tiempo, esa acumulación de experiencia convierte a una persona en un profesional altamente valioso y difícil de reemplazar. Otro aspecto importante es que la diligencia fortalece el carácter. El hábito de cumplir compromisos, terminar proyectos y mantener altos estándares personales genera confianza tanto en uno mismo como en quienes nos rodean. Esa confianza se convierte en un activo invisible que impulsa nuevas oportunidades de crecimiento. Concepto número 7. La prudencia protege el patrimonio. Stephen K. Scott enseña en El hombre más rico que jamás existió que no basta con aprender a generar riqueza. También es indispensable desarrollar la capacidad de conservarla y multiplicarla. Para ello, el autor rescata uno de los principios más repetidos en los proverbios del rey Salomón: la prudencia. Según Scott, muchas personas logran obtener ingresos importantes, pero los pierden rápidamente debido a decisiones impulsivas, falta de planificación o exceso de confianza. La prudencia actúa como un escudo que protege el patrimonio y permite que la riqueza crezca de manera sostenible. El libro explica que la prudencia consiste en pensar antes de actuar. Una persona prudente analiza cuidadosamente los riesgos, estudia las consecuencias y evita dejarse llevar por emociones pasajeras. Salomón enseñaba que quien actúa precipitadamente suele lamentar sus decisiones, mientras que quien reflexiona con calma aumenta considerablemente sus posibilidades de éxito. Este principio resulta especialmente importante en las finanzas, donde una sola decisión equivocada puede borrar años de esfuerzo. Scott también advierte sobre el peligro de perseguir ganancias rápidas. La historia está llena de personas que buscaron enriquecerse mediante inversiones milagrosas, negocios poco transparentes o promesas de altos rendimientos sin fundamento. La sabiduría de Salomón recuerda que la riqueza obtenida con demasiada rapidez suele desaparecer con la misma velocidad. En cambio, el crecimiento gradual, basado en el trabajo constante y las decisiones inteligentes, construye una prosperidad mucho más resistente. Otro aspecto esencial de la prudencia es la administración responsable del dinero. El autor explica que las personas exitosas elaboran presupuestos, controlan sus gastos,
crean reservas para emergencias e invierten con visión de largo plazo. No permiten que el deseo inmediato destruya los objetivos futuros. Esta capacidad de posponer la gratificación constituye una de las diferencias más importantes entre quienes acumulan riqueza y quienes viven permanentemente endeudados. Scott enfatiza además que la prudencia implica rodearse de buenos consejeros. Salomón afirmaba que en la multitud de consejeros existe seguridad, porque diferentes perspectivas ayudan a detectar riesgos que una sola persona podría pasar por alto. Antes de realizar una inversión importante o iniciar un nuevo proyecto, buscar la opinión de personas experimentadas puede evitar errores costosos y aumentar las probabilidades de éxito. El autor también relaciona la prudencia con la paciencia. Muchas oportunidades aparentemente atractivas desaparecen cuando se analizan con detenimiento. Las personas prudentes no sienten la necesidad de actuar inmediatamente por miedo a quedarse atrás. Comprenden que siempre existirán nuevas oportunidades para quien conserva su capital, su disciplina y su capacidad de análisis. Concepto número 8. Las relaciones correctas multiplican el éxito. Stephen K. Scott explica que ninguna persona alcanza una prosperidad extraordinaria completamente sola. En El hombre más rico que jamás existió, inspirado en los proverbios de Salomón, demuestra que las relaciones humanas representan uno de los activos más valiosos para el crecimiento personal, profesional y financiero. Las personas con quienes compartimos nuestro tiempo influyen profundamente en nuestra forma de pensar, nuestras decisiones y, finalmente, en los resultados que obtenemos. El autor destaca que Salomón comprendía el enorme poder de la influencia. Por esa razón, aconsejaba buscar la compañía de personas sabias, prudentes e íntegras. Scott desarrolla esta enseñanza explicando que las conversaciones, los hábitos y la mentalidad de nuestro entorno terminan moldeando nuestras propias creencias. Quien convive constantemente con personas disciplinadas y exitosas tiende a adoptar comportamientos similares, mientras que quien permanece rodeado de actitudes negativas suele limitar su propio crecimiento. El libro también enseña que las relaciones sólidas se construyen aportando valor antes de esperar recibir beneficios. Las personas más exitosas generan confianza porque ayudan, escuchan, cumplen sus compromisos y buscan el bienestar mutuo. Esta actitud crea vínculos duraderos que con el tiempo producen oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y crecimiento compartido. Scott insiste en que la confianza es la moneda más importante en cualquier relación. Una reputación basada en la honestidad y el cumplimiento de la palabra convierte a una persona en alguien confiable para clientes, inversionistas, colaboradores y amigos. Esa confianza abre puertas que el dinero por sí solo jamás podría abrir, ya que las personas prefieren hacer negocios con quienes respetan y admiran. Otro aspecto fundamental es la importancia de aprender de mentores. El autor anima al lector a buscar personas que ya hayan recorrido el camino que desea seguir. Un buen mentor puede transmitir experiencia, evitar errores costosos y acelerar significativamente el proceso de crecimiento. La humildad para aceptar orientación constituye una característica común entre quienes alcanzan resultados extraordinarios. Asimismo, Scott explica que también es necesario identificar las relaciones que frenan el progreso. Personas que promueven el conformismo, la deshonestidad o el pesimismo pueden convertirse en un obstáculo permanente para el desarrollo personal. Salomón advertía que la compañía equivocada termina influyendo negativamente en el carácter y en las decisiones de cualquier individuo. Concepto número 9. El dominio propio fortalece el carácter. Uno de los principios más profundos que Stephen K. Scott desarrolla en El hombre más rico que jamás existió es el dominio propio. Basándose en la sabiduría del rey Salomón, el autor explica que la verdadera grandeza comienza con la capacidad de gobernarse a uno mismo. Antes de dirigir empresas, administrar riquezas o influir sobre otras personas, es necesario aprender a controlar las propias emociones, pensamientos y acciones. El dominio propio constituye el fundamento de un carácter fuerte y de una vida verdaderamente exitosa. El libro enseña que muchas personas fracasan no por falta de inteligencia, sino porque permiten que sus impulsos controlen sus decisiones. El enojo, la codicia, el miedo, la impaciencia
o el deseo de obtener gratificación inmediata pueden conducir a errores financieros, conflictos personales y oportunidades perdidas. Salomón advertía que quien no gobierna su propio espíritu es tan vulnerable como una ciudad sin murallas. Scott explica que el dominio propio se desarrolla mediante pequeños actos diarios de disciplina. Ahorrar antes de gastar, cumplir compromisos aunque no exista supervisión, levantarse temprano para aprovechar mejor el tiempo o resistir la tentación de abandonar un proyecto difícil son ejemplos concretos de cómo fortalecer el carácter. Cada una de estas acciones construye una personalidad capaz de enfrentar desafíos cada vez mayores. El autor también relaciona el dominio propio con la inteligencia emocional. Una persona emocionalmente madura no reacciona impulsivamente ante las dificultades. En lugar de dejarse llevar por el estrés o la frustración, analiza la situación con serenidad y responde de manera racional. Esta capacidad permite resolver conflictos de forma más efectiva y mantener relaciones personales y profesionales mucho más saludables. Otro aspecto importante consiste en comprender que el autocontrol protege el patrimonio. Muchas fortunas desaparecen debido a gastos impulsivos, inversiones irresponsables o decisiones tomadas bajo presión emocional. El dominio propio permite mantener el enfoque en los objetivos de largo plazo y evitar conductas que comprometan años de esfuerzo. Scott también señala que el carácter inspira confianza. Las personas prefieren seguir, contratar o asociarse con individuos que demuestran estabilidad emocional, responsabilidad y coherencia en sus acciones. Un carácter firme genera credibilidad, y la credibilidad constituye uno de los activos más valiosos en cualquier ámbito de la vida. Concepto número 10. La verdadera riqueza incluye propósito. Stephen K. Scott concluye en El hombre más rico que jamás existió, que el mayor error que puede cometer una persona es creer que la riqueza se mide únicamente por la cantidad de dinero que posee. A lo largo del libro, utilizando la extraordinaria vida del rey Salomón como referencia, demuestra que la prosperidad auténtica abarca mucho más que el éxito financiero. Incluye sabiduría, paz interior, relaciones sólidas, integridad, salud, generosidad y, sobre todo, un propósito claro para vivir. El dinero es una herramienta poderosa, pero nunca debe convertirse en el propósito final de la existencia. El autor explica que Salomón alcanzó una riqueza material incomparable porque primero edificó su vida sobre principios eternos. La abundancia fue una consecuencia de su sabiduría y no el objetivo principal de sus esfuerzos. Scott utiliza esta enseñanza para recordar que quienes persiguen únicamente el dinero suelen experimentar un vacío permanente, ya que siempre existe una cantidad mayor por alcanzar. En cambio, quienes encuentran un propósito superior descubren una satisfacción mucho más profunda y duradera. El libro también señala que toda riqueza implica responsabilidad. Cuanto mayores son los recursos de una persona, mayor es también su capacidad para influir positivamente en la vida de los demás. Scott insiste en que el dinero adquiere verdadero significado cuando permite mejorar la calidad de vida de la familia, generar empleos, apoyar causas valiosas y crear oportunidades para quienes más las necesitan. La riqueza encuentra su máxima expresión cuando se convierte en un instrumento de servicio. Otro aspecto central consiste en comprender que el éxito debe medirse de manera integral. Una persona puede acumular millones de dólares y, al mismo tiempo, vivir con estrés constante, relaciones familiares destruidas o una profunda sensación de vacío. Para Scott, ese no es el modelo de prosperidad que enseñan los proverbios de Salomón. El verdadero éxito exige equilibrio entre las finanzas, el carácter, la salud, la familia, el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. Asimismo, el libro recuerda que el propósito proporciona dirección en los momentos difíciles. Cuando una persona conoce el motivo por el cual trabaja, ahorra, invierte y se esfuerza diariamente, desarrolla una resiliencia mucho mayor frente a los obstáculos. El propósito convierte los sacrificios presentes en inversiones para un futuro significativo y evita que las dificultades temporales desvíen el camino hacia el éxito. Después de recorrer estas enseñanzas, queda claro por qué el hombre más rico que jamás existió continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Stephen K. Scott
nos recuerda que la riqueza auténtica jamás comienza en el bolsillo, comienza en la mente. Cada decisión inteligente, cada hábito disciplinado, cada acto de integridad y cada momento dedicado al aprendizaje representan ladrillos con los que se construye una vida extraordinaria. Las enseñanzas del rey Salomón siguen siendo tan poderosas hoy como hace miles de años, porque los principios del éxito verdadero nunca pasan de moda. Las tecnologías cambian, los mercados evolucionan y las economías atraviesan ciclos. Pero la sabiduría, la prudencia, el dominio propio, la diligencia y el propósito continúan siendo los fundamentos sobre los que se edifican las grandes fortunas y los grandes legados. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes limitarte a conocer estas ideas o convertirlas en hábitos que transformen tu manera de pensar, administrar tu dinero y construir tu futuro. Recuerda que las pequeñas decisiones repetidas cada día son las que terminan creando resultados extraordinarios. Suscríbete a Educando tu Mente Millonaria, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo video. Porque la mejor inversión que harás en toda tu vida siempre será invertir en tu propia mente.